Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es una conversación difícil para vos? Te voy a contar lo que es una conversación difícil para mí, si me permitís. Para mí una conversación es difícil cuando yo imagino que lo que yo voy a decir puede molestar a la otra persona, o la puede decepcionar, o se puede sentir mal. Y como yo quiero que las otras personas estén bien conmigo, si imagino que eso va a pasar, a veces decido directamente no decir nada. O en todo caso, elijo y pienso muy bien las palabras que voy a usar. No sé si algo parecido a esto te pasa a vos, pero si es así, te digo, vos y yo tenemos que aprender a manejar mejor nuestras conversaciones difíciles porque en tanto no logremos aprender mejor a manejarlas, vamos a encontrar un freno a nuestro progreso. Vivimos en sociedad, las cosas que necesitamos hacer dependen de nuestras interacciones con otros, y el resultado de esas interacciones depende de cómo manejamos nuestras conversaciones, todas, particularmente las difíciles. Por eso yo creo que peor que tener una conversación difícil es lidiar con los problemas que surgen por no haber tenido las conversaciones que teníamos que tener. Ya hablamos antes en el canal de conversaciones difíciles. Esta vez te voy a proponer una perspectiva diferente. Te voy a proponer que veamos cómo armonizar en conversaciones difíciles. Y para armonizar, qué mejor que recurrir al arte que hace de la armonía uno de sus pilares fundamentales, la música. Vení, vamos juntos entonces a ver cómo armonizar mejor en una conversación difícil. Seguramente va a sonar lindo. Esta es una analogía musical de las conversaciones difíciles, y particularmente de cómo armonizar en conversaciones difíciles. La música puede servir para contar historias, para transmitir sensaciones, para provocar emociones y también para conversar sin palabras. Desde ya, le podemos poner palabras a la música y obtener canciones, o le podemos poner música a las palabras y también obtener canciones o hasta conversaciones cantadas, o hasta incluso conversaciones difíciles cantadas. Dicho sea de paso, te dejo abajo en la descripción un link a un video que te muestra una conversación difícil cantada extraordinaria, que es parte del musical Los Miserables, que es fabuloso. Míralo después, no te lo pierdas. Consideremos ahora particularmente la música sin palabras, la música instrumental. ¿Cómo es esto de manejar conversaciones difíciles desde el punto de vista musical? Empecemos por reconocer que en toda conversación participan al menos dos personas o dos voces. Y así como las personas las reconocemos por el timbre de su voz, también a los instrumentos los reconocemos por el timbre de su voz, por su sonido particular. Consideremos por un momento este instrumento, el piano. El piano que todos podemos reconocer por el timbre de su voz porque suena de esta manera. Ya tenemos una de las voces de la conversación que queremos recorrer desde el punto de vista musical. Consideremos ahora este otro instrumento, una flauta, que también vamos a poder reconocer por el timbre particular de su voz. Por lo tanto, con esto ya tenemos las dos voces que necesitamos para nuestra conversación. Recordemos entonces los componentes de una conversación difícil que ya tratamos en otro video. Empezando entonces por el contexto, que era el momento y el lugar que elegimos para tener la mejor conversación posible. El contexto influye en el texto de la conversación. El segundo componente es el momento de la conversación en que estamos haciendo el esfuerzo de entender el punto de vista del otro y dar a entender nuestro punto de vista. No significa que nos vamos a poner de acuerdo, pero al menos que vamos a poder entender desde dónde mira el mundo cada uno. Supongamos entonces que producto de esta parte de la conversación llegamos a la conclusión de que estamos en desacuerdo, de que miramos el mundo desde distintos lugares y que queremos lograr un acuerdo. Bueno, esa intención de lograr el acuerdo la construimos en la siguiente etapa, la etapa del manejo de desacuerdos. Y supongamos que hemos tenido éxito en llegar a un acuerdo. Ese acuerdo tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que traducirlo en acciones donde cada uno sepa quién va a hacer qué y para cuándo. Eso lo hacemos en la cuarta etapa, en el cuarto componente, que es la coordinación de acciones. Ahora, entonces, con todo este mapa a la vista, veamos cómo podemos trabajar esto desde el punto de vista musical para armonizar nuestras conversaciones difíciles. Empecemos por el contexto. Recordemos, elegir el contexto adecuado significa elegir conscientemente el mejor lugar y el mejor momento para tener esa conversación
y que ese lugar y momento nos ayuden a los que conversamos a estar emocional y mentalmente abiertos y predispuestos a que la conversación fluya mejor. ¿Cuáles podrían ser algunos contextos para elegir para nuestros instrumentos? Veamos. Supongamos este lugar, sí, esta hermosa biblioteca. Los tenemos aquí en nuestro piano y tenemos también a nuestra flauta, que quieren conversar, pero apenas se ponen a conversar, ya los están echando. No es el mejor lugar para conversar este. Parece que no. Veamos este otro lugar, por ejemplo. Estamos en la terraza de un edificio. ¿Es este un buen lugar para que nuestro piano y nuestra flauta conversen? Y parecería que no. Hay mucho ruido, hay mucho torbellino, hay mucha locura. Cambiemos de lugar también. Este podría ser un lugar más conveniente para nuestro piano y nuestra flauta. Parecen tener la tranquilidad necesaria para que puedan conversar. Van a poder tener aquí una buena conversación y quizás, pero hay mucha humedad. Y la humedad, no sé si va a hacer que, o nos va a ayudar a que tengamos esa buena conversación. Sigamos buscando. Aquí parece haber un contexto más propicio todavía, ¿no? El contexto ideal, el contexto de silencio, el contexto de foco, el contexto de atención. Aquí es donde parecería que el piano y la flauta podrían tener la mejor conversación posible. Entonces, si hemos encontrado ya el contexto adecuado, ¿qué es lo que sigue? Si estamos entonces en el lugar y en el momento que mejor nos van a ayudar, ¿qué viene después? Veamos. Supongamos entonces que ya tenemos el contexto elegido. Lo que sigue es el entendimiento mutuo, que es el momento en que estas dos voces que van a conversar hacen el esfuerzo de entender cómo el otro ve la situación y de darle a entender al otro cómo uno ve la situación. Para que esto sea posible, como mínimo, es necesario hablar un mismo idioma. Si no hablamos un mismo idioma, las personas o los instrumentos no nos vamos a poder entender. ¿Y qué es lo más parecido a un idioma en música? Yo diría que lo más parecido es la clave en la que ese instrumento se está expresando en un momento determinado. Una clave se identifica por la nota en la que se inicia la escala de esa clave. Veamos, por ejemplo, cómo suena el idioma, la clave de do, en la voz del piano. Supongamos ahora que nuestro piano es bilingüe, que puede hablar en dos idiomas distintos, no solo en la clave de do, que acabamos de escuchar, sino también en la clave de fa, que es esta que vamos a escuchar aquí. Supongamos ahora que el piano tiene que conversar con la flauta, por lo tanto necesita hablar un mismo idioma con la flauta. Pero la flauta que tenemos acá no es una flauta bilingüe, habla solamente un idioma. La flauta solamente se expresa en clave de fa, que sería, en la voz de la flauta, esta. Entonces ya sabemos que tenemos a dos interlocutores, un piano y una flauta, que necesitan establecer una conversación para entenderse y que necesitan hablar un mismo idioma. Sabemos que uno de ellos es bilingüe, el piano, y el otro solamente habla un idioma, la flauta. Supongamos ahora que el piano quiere expresar una idea, un deseo, que es el feliz cumpleaños, y lo quiere hacer en uno de los idiomas que maneja, el do. ¿Cómo expresaría el piano el feliz cumpleaños en do? Lo haría de esta forma. Ahora bien, la flauta, que solo habla fa, no entiende lo que acaba de decir el piano. Es más, si la flauta quisiera decir casualmente la misma idea del feliz cumpleaños, lo haría en su propio idioma, en la clave de fa, y sonaría de esta forma. Por lo tanto, aquí se da una paradoja.
A pesar de que tanto el piano como la flauta están queriendo expresar la misma idea, como hablan distintos idiomas, no se entienden. Es como un diálogo de sordos. Y el resultado de ese diálogo de sordos no suena muy bien que digamos. Veamos. En definitiva, si el piano y la flauta necesitan entenderse, lo primero que tienen que lograr es hablar en un mismo idioma y para esto, en este ejemplo, el piano tiene que expresar su idea en el idioma que la flauta entienda, o sea, en clave de fa. Si este fuera el caso, lo que escuchamos recién sonaría de este otro modo. Estamos entonces ahora en un punto en donde el piano y la flauta logran entenderse, que no significa que estén de acuerdo. Supongamos entonces que el piano sostiene su intención de expresar su idea del feliz cumpleaños, pero la flauta no está de acuerdo con esa idea. La flauta tiene una idea totalmente diferente. Estamos ante un desacuerdo y por lo tanto esto implica que el piano y la flauta tienen que lograr manejar su desacuerdo como parte de la conversación que están teniendo. Asumamos entonces que lo que la flauta en realidad está queriendo decir, como digo, es algo muy distinto del feliz cumpleaños. Es algo como esto. La flauta está expresando esta idea en el mismo idioma en el que ya se ha entendido con el piano, en fa. Ese es el lenguaje que está usando. Estamos entonces en un punto donde hay un fuerte desacuerdo entre la flauta y el piano. Y a pesar de que ya hablan en un mismo idioma y al menos pueden escucharse y entender lo que cada uno dice, el desacuerdo se sostiene y eso explica que las cosas todavía no suenan bien entre ellos. Entonces, ¿qué pueden hacer en este punto? Ya el piano tuvo un gesto de aproximarse a la flauta, eligiendo comunicarse con ella en el idioma que la flauta pudiera entender. Supongamos en este caso entonces que frente al desacuerdo, ahora la flauta intenta tener un gesto y que en ese gesto lo que ella se empeña es en descifrar por qué es importante para el piano ese punto de vista que el piano sostiene, por qué es importante para el piano expresar el feliz cumpleaños. Y quizás en esa indagación la flauta encuentra un punto en donde ella, sin coincidir totalmente con el piano, sin expresar como lo hace el piano el feliz cumpleaños, sí puede cambiar su propio mensaje hasta un punto en que ese nuevo mensaje de la flauta resulta compatible con el del piano y al mismo tiempo auténtico y sincero y honesto por parte de la flauta. Cuando esto ocurre, el resultado podría ser mejor, pero veamos por ahora cómo cambia el mensaje que la flauta está dispuesta a dar, que no es idéntico al del piano, pero que resulta rítmica y armónicamente más compatible con el feliz cumpleaños que expresa el piano. Parece que ha habido una aproximación en las posiciones de ambos. Quizás estamos más cerca de tener un buen resultado. Sin embargo, cuando ponemos a los dos a tratar de hacer algo juntos, el resultado todavía no es del todo convincente. Escuchemos.
¿Qué es lo que está pasando acá? A pesar de que ya hablan un mismo idioma, a pesar de que aproximaron posiciones y que parecían estar de acuerdo, les falta coordinarse mejor, les falta decidir quién va a hacer qué y para cuándo, quién va a tocar qué nota y en qué momento para que el resultado conjunto suene mejor. Ese punto que les falta en su conversación es lo que llamamos la coordinación de acciones, que es la que va a conducir a que realmente tengan claridad sobre a quién le cabe hacer qué cosa en qué momento, a quién le corresponde tocar qué nota en qué punto exacto del tiempo. Cuando logren hacer eso, lo que escucharemos será algo como esto. Entonces, llegamos a un punto donde estas dos voces, estos dos interlocutores, lograron primero entenderse mutuamente, encontrar el idioma que pudieran escuchar e interpretar por parte del otro. Descubrieron que no estaban totalmente de acuerdo. Alguien quería expresar algo que llamamos el feliz cumpleaños y alguien no quería expresar eso. Sin embargo, estuvieron dispuestos a aproximar posiciones y la flauta, no quedándose atrincherada en el mensaje original, tampoco adoptó literalmente el mensaje del piano, sino uno que le resultó algo que expresara sinceramente su punto de vista y fuera al mismo tiempo rítmica y armónicamente compatible con el del piano. Y llegamos a este punto en el que lograron coordinarse también para producir un resultado como el que acabamos de escuchar. Si esto fue complejo entre dos voces, pero el resultado valió la pena, imaginemos cuánto más complejo, pero cuánto más valioso también es hacer ese esfuerzo cuando las voces son mucho más que dos, porque, como digo, el resultado de ese esfuerzo puede ser maravilloso. Escuchemos. ¿Qué parte de una conversación difícil entonces te resulta más difícil a vos? Déjanos un mensaje en la zona de comentarios debajo del video. Así podemos tener en cuenta en dónde te ayudaría que hagamos doble clic para descifrar todavía con más detalle cuáles son las claves para que nos volvamos más competentes en nuestro manejo de las conversaciones difíciles y así podamos progresar. Ese progreso va a estar dependiendo de nuestras posibilidades de cambiar nuestras perspectivas, como lo hicieron aquí el piano y la flauta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. ¿O no? ¿O no? ¿Honorio? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Extraordinario, Hila, extraordinario. ¿Cómo sabías que era mi cumpleaños? No, yo no sabía que era tu La cumpleaños. verdad es que apenas empecé a ver la orientación que tenía tu video, Mira. me di cuenta enseguida de que me estabas haciendo un homenaje, una celebración lo que de mi hice, nacimiento. adaptando... Pero muchísimas gracias, Hila. Vos sabés de mi humanismo, Bueno. vos sabés de mi sensibilidad. Así Gracias. que no tengo palabras para expresarte lo conmovido que estoy ahora, Hila. Así que lo mínimo que puedo hacer por vos es retribuirte este gesto, comprometiéndome desde ya con vos y con nuestra comunidad para preparar el próximo video, también sobre conversaciones difíciles en mi propia versión. A través de ese video voy a celebrarte yo a vos, para que vos puedas aprender lo que todavía necesites de conversaciones difíciles y yo pueda compartir con vos todo lo que yo me desarrollé en el tema desde que empezamos a hacer estos videos. Así que, Hila, te comprometo desde ahora y me comprometo a traerte ese video. Y quédate, porque en definitiva ya está listo y está acá arriba. Y a vos que nos estás viendo, no te lo pierdas. Seguí adelante con la saga, que cuanto más veas, más te vas a convertir en un conversador difícil competente. Nos vemos. Chao. Chao.